Corriendo y grabando. Venga. Señores, bienvenidos a Sin Llorar. ¿Qué capítulo es? Porque la verdad ya no sé ni qué episodio es. Capítulo Yasser Corona se llama el capítulo. Sí. Claro, 39, capaz ser 39. capítulo Master, Yasser Corona. Los saludos. Así es. Ustedes los veo todos los días. A quien casi no veo es a mi brother Yasser Corona, al cual le damos la bienvenida. Invitado de lujo en Sin Llorar. Master, Yasser Corona, ¿cómo estás? Bien, más que todo bien, todo muy bien, tranquilo por aquí, encerrado igual que ustedes, supongo, pero bien. Pero platícanos, ¿dónde estás? Acá está toda la banda, ya los conoces, ¿no? El Emperador, a Sirión Laguna, el Rodo, pero platícanos un poquito. El emperador me El suena. Emperador, algo así. Más o menos. Las galletas, el comercial de las galletas. Era el... Ándale, sí. ¿Qué onda, ya sé? ¿Cómo estás? ¿No coleccionabas mis estampas o qué? ¿No tenías el árbol o qué? No llegaban a Tepic, caray. No, Tepic, puta madre. No llegaban. Y cuando ya tenía dinero, pues ya te había retirado, yo todavía estaba muy chiquito. ¿Verdad? Sí, claro, Sí, ya eran de pero... colección. Pues no, que Marcelino Bernal y Misael y Ramón que pusieron un aeropuerto Ramón. Y no sé ¿Qué qué van a tanto. poner, güey? No le hablaban a nadie. No éramos dignos de su palabra. El Cora y Ciordia, ¿no? También, ¿no? El Cora y ¿Todos ellos son coras? Misael Todos, es Cora todos también. hoy son, sí. Cepeda, el Urubey. Cepeda también, es verdad. Ah, sí, Sí. cierto. El Urubey Cabuto. El Chatón Enríquez es el último de la generación. El Chatón. Bueno, Y también anda en España, ¿va el Chatón? sí, también anda acá en Salamanca y anda ¿cómo se llama? El arquero no sé si todavía está en Chivas, él era el suplente de Chivas también. Era de No, pues no me acuerdo. El Calderón es el lateral de Chivas. También Nacho Calderón anda allá. El Chicote. No. El Chicote Calderón es de... el Chicote. mira, Es el amigo de John. sí. El amigo de John Laguna. Tu amigo. Tu amigo Mariano. Pinche Mariano. Ahí sí me putearon. El Oye, Chicote, ¿el primer ídolo fue el Cora y Ciordia? Fue antes de Ramón, Híjole. él, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fue antes de Ramón. Cora Yo me Ciordia acuerdo de él, sí. Y Lupe Zavala también. Lupe Zavala, no, me Yo- tocó enfrentarlo en Sí. Tampico, no, mames, ese te la Sí, tiraba suavecito, acá ¿no? al Suavecito. cuello, güey. Fue mi Emperador, fue mi entrenador, jugaste. El Emperador jugó como Imagínate. 50 años, güey. Jugó contra Claro. todos, sí. Cuando debuté, güey, me tocó debutar. No, en serio. Todas No, las generaciones de oro 88. han pasado por el emperador. Bueno, Yasser, esta semana platicamos con Carlos Reynoso y el Emperador creo que también jugó contra él, cabrón. O sea, No, la ese ya verdad no. que... Ese puta puro videojuego, como el Rodo. Oye, Master, ¿dónde Cabillo. estás? ¿Dónde estás? Platícanos dónde estás y qué estás haciendo, güey. Allá. Bueno, ahora mismo aquí en Barcelona, Barcelona, cerca de la Sagrada Familia, en el departamento, tranquilo, estudiando un poco lo que se puede en línea, preparándome, ¿no? Y bueno, compartiendo el tiempo con mi hijo. Bueno, lo principal por haberme venido para acá era eso, ¿no? Poder estar con mi hijo, compartir un tiempo con él, verlo crecer aquí. Y bueno, aprender aquí en Barcelona, que es de las mecas, ¿no? Del fútbol y sobre todo de la enseñanza para los entrenadores, ¿no? Que es donde, con la escuela que tiene Seirulo y lo que ha dejado en la metodología de entrenamiento, pues es un buen lugar para poder aprender, para poder estudiar y preparar para lo que viene. Oye, Jazz, yo te quería preguntar, justamente te mando un fuerte abrazo, te saludo con gusto. Me tocó estar justamente en tus últimos días en Tijuana, una buena semanita de gastronomía tijuanense. ¿Así se dice irse de fiesta? Hong Kong, ¿Así se dice irse de fiesta? No, gastronomía ¡La tijuanense. madre, No. pinche Rodo, güey! Yo no le hago a esos lugares, señor. Comida Te vas a meter en pedos con tu novia otra Mira, vez, güey. ¿te acuerdas los lugares que te recomendé de ir a comer? Pues los conocí por Jazz. Y A la los verdad cuales que nunca estuvo vamos, bastante- ¿no? Sí, Claro, sí. Y Con por razón. otra parte, ¿qué fue lo que te hizo tomar el camino de entrenador? Porque sé o sabemos que tu carrera te llevó al retiro, pero ¿qué fue? ¿En qué momento sabías que querías ser entrenador? Híjole, bueno, el momento que digamos que decidí que me iba a gustar era cuando estaba en Querétaro con Nacho Ambriz.
como que ahí le empecé a agarrar más pasión a ese otro lado, ¿no? Con Nacho aprendí muchas cosas que no había aprendido de otros entrenadores, a pesar de que tuve muy buenos entrenadores, pero la manera en cómo lo transmitía él eh, me dejó a mí que podía, que me gustaba la manera en cómo transmitía él y que quizá cuando me retirara, bueno, podría ser entrenador. Y después, pues en la lesión, cuando me di cuenta que, bueno, que yo quería seguir participando en lo que era el fútbol, ¿no? Y sabía que el fútbol, pues, da más allá de solamente el rectangulito, ¿no? Que solamente la pelota, que también puede ser entrenador, puede ser periodista, puede ser muchas cosas. Y lo que más me llenaba y lo que más cercano está a poder ser jugador, pues es el ser entrenador, ¿no? Entonces, en ese momento lo vi claro, empecé a prepararme ahí, cada día ahí en Tijuana me gustaba más. Cada día que pasaba una clase en el Endid o una tarde con los chicos, me gustaba y sabía bueno, que ojalá, que sabía que me tenía que preparar bien, pero que era lo que me gustaba y lo que quería hacer. Nacho Oye, Ambriz, otro rollo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es un entrenador que trajo muchos conceptos nuevos para mí, de una manera muy clara y que ¿Cómo además, cuáles, bueno, Jazz? pues mira, yo creo que en cuanto a conceptos futbolísticos, las cuestiones de salida para mí eran muy claras con él. El 2 y 1, el central, bueno, los dos centrales y el portero, sacar la pelota sin necesidad de los laterales, sin necesidad del medio centro, generar superioridades a partir de esa salida clara y empezar a generar o ganar espacios ocupando, liberando esa pelota cruzada. Entonces, allí fue donde también en lo personal me fue mucho mejor porque embonó la manera en que yo jugaba con la manera que él entrenaba y lo que él pedía de un central, ¿no? Entonces, fueron muchas cositas que me fueron gustando mucho, su manejo de grupo. Como que con él me di cuenta que sí todos los jugadores son iguales en un plantel, pero no a todos se les tiene que tratar igual, ¿no? Y no hablo de preferencia, sino de saber sacarle el máximo a cada jugador de acuerdo a la personalidad de cada jugador, ¿no? De cada individuo, de cada persona. Y eso, como que en ese momento lo tuve muy claro, o me hizo él verlo de una manera mucho más clara que cualquier otro, ¿no? Digo, pasé por muchos y hay muchas cosas que aprendí, pero yo creo que de entrenadores, lo que fue Nacho, lo que fue Miguel y Osorio fueron los que más aprendí de parte de un entrenador. A pesar de que tuve el Tuca, pero estaba muy chico, ¿no? Y yo creo que cuando estaba más joven aprendía más cosas de los compañeros, de los jugadores, que de los mismos entrenadores. ¿A Oye, Tuca lo ahorita tuviste que, en Morelia? En Morelia. En Morelia fue cuando debutaste, ¿no? Sí, debuté con el Fantasma Figueroa, sí. Te tocó el Sí, fantasma. sí, Pero, De hecho, él lo corrió, Yacer corrió el fantasma. pero, No, pero ¿por qué? me debutó y me mandó a la jornada siguiente, me regresó al ascenso. Sí. Johnny. oye, no, yo te, ahorita que comentabas lo de Ambriz, por estar poniendo atención se me olvidó lo que te iba a preguntar, cabrón. Pero bueno, pinche edad, cabrón. Ay, maldita edad. También, si no te importa, Yacer, yo quisieras, porque a lo mejor mucha gente no se acuerda de tu situación y quisiera ponerlo en contexto, porque tienes una historia extraordinaria que creo que aplica mucho para lo que está pasando ahora de cómo enfrentar la vida, ¿no? Porque a veces nos preocupamos por pendejadas. Y a ti la vida pues te dio un golpe. Yo te conocí a ti en Tijuana durante el Mundial del 2018, te acuerdas que estuvimos todo el mes allá, Sí. y te veo ahora, y eres otra persona, y bendito sea Dios, Garay, porque la verdad me da mucho gusto, pero quisiera que le platicaras a la gente un poco de tu accidente. ¿Tú te acuerdas del accidente en el momento que sucedió? Bueno, tengo un blackout de como de 6, 7 minutos. Yo me acuerdo, lo último que recuerdo es el minuto 83 y el golpe fue en el 89 más o menos. Y te Y pegan no en la cabeza un cabezazo, ¿no? Sí, yo salto hacia atrás a defender, Para a sacar peinarla, una ¿no? pelota, así a peinarla, y cuando hago el movimiento para peinar la pelota, el delantero, bueno, la Atacante. verdad es que no sé ni quién fue, el ¿No atacante. sabes ni quién fue? No, todavía, la verdad es que no lo conozco, no sé quién es. ¿Lo has visto el accidente? Lo vi una vez, pero como de lejos, porque nunca lo había visto y en un programa de televisión me lo pusieron, ¿sabes? Cuando tienes la pantalla aquí abajo, Claro. lo vi de frente, pues bueno, ya no me voy a quitar y estaba en un programa en vivo, no iba a ser como que... Claro. Y no,
nunca, fue la única vez que lo vi, pero la verdad es que no estoy seguro quién fue ni nada. Pero bueno, cuando cuando hago el movimiento hacia atrás para peinar la pelota, es cuando él remata y justo me pega. Pero me pega en una parte que, bueno, igual le han pegado a muchos jugadores en la cabeza y no los noquea, ¿no? Y a mí tuve la mala fortuna de que me noqueara, de que el golpe me haga ir de frente hacia el pasto y además que, bueno, caer de una manera muy, muy descompuesta, con la cara en el pasto. Sí, Y de sí, que, la bueno, enterraste. el pasto, que a lo mejor el campo es un poco más duro porque era sintético, Sí. bueno, mil cosas, ¿no? Entonces caigo y, bueno, noqueado totalmente, se me rompen las cervicales, dos, y eso a la hora de romperse o explotar, golpea la médula. Y la médula, bueno, la médula espinal es lo que conecta el cerebro con el cuerpo. Si se parte, bueno, estás parapléjico o muerto, ¿no? Así tal cual. Por suerte lo mío, bueno, solamente lo golpeó y lo inflamó. Y al inflamarse, bueno, te puede pasar desde quedar parapléjico hasta que no pase solo pequeñas secuelas. Claro que los médicos lo primero que te dicen es lo peor, ¿no? Claro. Vas a quedar sin poderte mover, porque bueno, de ahí todo lo que te pase va a ser para bien. Y bueno, esos eran los pronósticos de que yo no Entonces pudiera moverme. se te borra el cassette y Sí, despiertas todavía en la cancha, ¿no? despierto en la cancha con el líquido este que te ponen los doctores, despierto y estoy quieto, la gente está coreando mi nombre, lo tengo muy claro porque ese partido yo había hecho gol y veo al doctor aquí al lado y lo veo y le digo, doctor, pues tampoco estuvo tan padre mi gol como para que estén coreando. Que sí, había sido un gol de esos fáciles que nomás le empujas. Y no, el doctor, no, tranquilo, no te muevas, güey, no te muevas. Y bueno, ya traía yo de la camilla, esta que no collarín. te puedes El mover para collarín, ¿no? nada, el collarín. Y bueno, cerré los ojos, abro los ojos y ya voy en la ambulancia. Y a partir de ahí como que tengo como de película, como flashbacks, así como que cierras los ojos y estás en un lugar, abres los ojos y estás en otro lugar. Y así durante, no sé cuánto habrá pasado, pero creo que pasé por 3 o 4 hospitales antes de llegar al último. Y por estudios, me hicieron un par de estudios hasta que llegué al hospital, donde, bueno, ahí el doctor me dijo que me tenían que operar de urgencia. Oye, ¿y ¿es verdad que en la ambulancia pediste tacos? Cabrón. Te pedí tacos, sí, No mames. tenía muchísimo. Eres un crack. Eres Tenía un muchísima crack. hambre. Iba en la ambulancia le digo al doctor, porque me llevaba muy bien con el doctor ese. Y me dice, ¿cómo vas? Le digo, bien, güey, pues la neta tengo un chingo de hambre, güey, párate por unos taquitos o algo, güey, ya, pues ya estamos. Cállate, güey. Pero como que tengo una manera muy, muy peculiar para el nerviosismo. Soy el clásico que siempre tira el chiste en el momento más Menos tenso, apropiado. más tenso, ¿no? indicado, Claro. más tenso. De Para pronto romper el o sea, hielo. para romper el hielo. De pronto es bueno, pero también es malo, ¿no? En ocasiones, ¿no? Y me pasó como jugador, me pasó que tiraba la broma cuando no la tenía que tirar. Entonces, igual con el doctor, y también porque sé que más o menos palpas la situación, ¿no? Cuando le dije al doctor, ¿sabes qué? Pásate por unos tacos, le vi la cara y dije, Es esto serio. es más serio de lo que parece, porque el doctor y yo teníamos una relación, nos llevamos bastante bien. Y sí, o sea, pero sí tenía mucha hambre, mucha hambre, hasta que al doctor, el que me iba a operar, le dije, oye, tengo hambre. Y me dieron una malteada de estas proteínicas. Proteína, Claro, claro. claro. Y fue Oye, lo Jazz, único que me dieron. ¿Cuándo en este proceso, evidentemente, de la lesión, del tener que reinventarte, ¿cuándo te acuerdas tú que te tuviste que enfrentar a Yacer Corona para tomar la decisión de ir a otro camino? Esa fue en esa misma noche que, bueno, yo estaba acostado en las transiciones entre que entraba una persona a otra persona. Perdón, Yacer, ¿esa misma noche te dicen que es grave la onda? Sí, esa misma noche a mí me dice el doctor, te tengo que operar mañana de urgencia porque pues no sabemos qué pueda pasar y es una operación de peligro porque es la cervical y necesito que la autorices. Y entonces
dice, o sea, habló más de mi vida que de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no tocó el fútbol, o sea, me dijo, es solamente tu vida está en riesgo, así tal cual. Entonces, te tengo que operar. Y bueno, ahí yo me di cuenta que era una situación grave. Y esa noche, yo sabía que había pasado algo muy, 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 muy complicado y que el fútbol ya no estaba en juego, ¿no? Si no estaba más en juego, ¿qué iba a hacer yo? Y esa noche como que en esas transiciones entre que entraba una persona y otra, lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿de dónde voy a mantener a mi familia? Porque es lo primero que piensas, ¿no? Tu Claro. familia, ¿qué vas a hacer Claro. para darle de comer? Tengo un hijo de 8 meses, ¿qué voy a Sí, hacer? Y ahí, en ese momento, en el hospital, cuando estás solo, porque no puede entrar nadie, la cabeza empezó a pensar y a pensar. Y siempre he sido una persona que generalmente busca solución a los problemas. Casi siempre me pasa así. Siempre estoy como intentando buscar la solución. Estás adelantado a lo que Sí, viene sí, ya. sí. O sea, sé que tengo un problema, pero lo rápido lo intento solucionar. Para Claro. bien o para mal, intento solucionarlo, ¿no? Y bueno, fue ahí cuando comencé realmente a pensar que, bueno, que el fútbol da para más allá que la pelota, nada más, que solamente el rectángulo, por así decirlo. Que detrás de la línea hay mucha gente que está cerca y que se dedica y que vive del fútbol. Entonces, lo primero que pensé fue eso. Dije, bueno, tranquilo, si no puedo jugar, bueno, puedo ser entrenador, puedo ser periodista, comentarista, no sé, lo que sea, pero a ver, a mí me gusta el fútbol, es lo que sé hacer y bueno, me enfoqué como que en eso y solamente pensé en eso, ¿no? También de alguna manera para yo tranquilizarme, ¿no? Ya sé. Decir, ¿Y cálmate. nunca caíste en depresión algún día o de preguntarte Sí, bueno, esto? sí, Puta, sí, es sí, buena pregunta. momentos, sí. Sí hubo momentos de complicados, sí. La verdad es que sí, como en todo. Pero yo creo que por fortuna tuve la familia alrededor que supo manejar muy bien la situación. Porque una cosa es tú como enfermo o como persona con accidente, la otra es la gente que te rodea, que te Claro. ayude a sacar las cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, yo tengo muy, muy claro y que la mamá de mi hijo, en ese momento, bueno, cuando yo ya estaba en mi casa, me dijo, es que, a ver, tú no eres un enfermo, tú estás con un accidente, con una lesión, pero no estás enfermo. Entonces, todo lo que puedas hacer, lo vas a hacer y lo vas a hacer, o sea, porque lo tienes que hacer. Si yo veo que no puedes realizarlo, pues ya te ayudaré y aquí estaremos nosotros para ayudarte. Pero no estás enfermo, quítate eso de la cabeza, no estás enfermo, no estás, muévete, intenta hacer todo lo que puedas y no quiero ver esa, y como que ese día también dije, bueno, es verdad, no estoy enfermo, y allí empecé también yo un poco a poco. Entonces, eso me ayudaba mucho, ¿no? Que la familia me ayudó a tirar para adelante. Y claro, sobre todo las noches, porque yo cuando salí del hospital pasé a mi departamento, pero estaba en una habitación yo solo con una cama de hospital, con todo, trasladaron todo el cuarto de hospital a mi casa. Sí, Era lo mismo, o sea, era lo mismo y yo solo ahí y pasaba 22 horas sin ver a mi hijo porque mi hijo asomaba la cabeza y no, pues, claro, no quería entrar y sí eran momentos muy, muy complicados, muy jodidos. el equipo, o sea, tuvo que ver mucho tu familia, tus amigos, el equipo también recibiste mucho Sí, apoyo. sí, y no, y mucho, pero Tijuana, excelente, ¿no? no, Tijuana la verdad es que, bueno, esa misma noche cuando yo empiezo a pensar todo eso, entró Jorge y me dijo, cabrón, no quiero que te preocupes por nada, o sea, por nada. Si tú te tienes que recuperar toda una vida en Cholos, toda una vida vas a estar aquí. O sea, Qué no te bien. tienes que Wow. preocupar Qué maravilla. absolutamente por nada más que por estar bien, por tu familia y por volver a caminar. Puta, te da Nada cierta más. tranquilidad eso, ¿no? No, cierta no, me dio la Todo. tranquilidad del mundo, sí, sí, Claro. sí. O sea, en ese momento fue cuando lo que había pensado bueno, tengo que buscármela por otro lado, ahí fue como que me tranquilizó y me dijo, ok, aquí tienen el ENDIT, bueno, haz el curso de entrenador aquí, Claro. acércate a todas las áreas y bueno, el club se portó muy bien, pero no solamente el club, y ahí es donde el fútbol mexicano en general, el fútbol mexicano en general se portó muy bien y eso también a mí me ayudó mucho porque
de pronto cuando, claro, en tu club, pues ya la gente te arropa y tal, pero al final, después de un mes, pues eres parte de y siempre estás ahí y todo. Pero llegaba un club de otra ciudad y 7, 8 jugadores iban a mi departamento a visitarme, jugadores de otros clubes o me invitaban a la concentración a que yo iba a visitar a algún amigo o tal, cosas así. Y eso fue impresionante también. De pronto llega Marchesín a mi casa, ¿no? Que yo a Marchesín no lo conocía de nada, absolutamente de nada, Sí, de que claro. me había ganado una final, nada más. Sin llorar, sin Y, llorar. sí, y de pronto llega Marchesín a mi departamento a ver cómo estaba, ¿no? Y bueno, eso te habla de la persona que es, ¿no? Y como él, pues muchos, ¿no? Llegó Osorio, el profe Osorio fue a mi departamento a ver cómo Ah, qué estaba. bien. Entonces, ese tipo de Oh, cosas y acciones que te ahora, llenan, ¿no? Y te hacen sentir más fácil. ahora sí que los únicos ojetes fuimos nosotros. Qué bueno que lo Perdón. entendieron. Sí. Qué bueno que Sí, lo entendieron. me llegó la pedrada, perdón. Oye, Entendieron. a mí me quedó muy grabada la imagen. Estabas visitando la selección en La Joya, en San Diego, Sí, California. Y esto fue para Copa Oro, para un amistoso, no me sí. acuerdo. Eh, No, era la Copa Oro. fue Copa Oro, fue Copa Oro. Sí, Llevabas meses del accidente y estabas caminando. Fue impresionante tu recuperación. Sí. sí. ¿Te impresionó a los doctores el proceso de, la verdad que en Sí. cuestión de meses ya estabas caminando? Mira, yo creo que los doctores del club no lo mostraron tanto como para, como de mantenerlo así, ¿sabes? Sí, tranquilo. Muy bien, ajá. Pero en la clínica donde yo iba a rehabilitarme, era una clínica especial en San Diego, en Carlsbad, se Sí. llamaba The Walking Project, se llamaba. Ya cambió el nombre ahora. Y era, bueno, una clínica especializada para pura gente con lesiones medulares, con lesión espinal, que venía todo el mundo iba a esa clínica. Y el primer día que yo llegué, no pude hacer absolutamente nada, solo mover un brazo, solo mover el brazo derecho, no pude hacer nada más. Pues me hicieron la evaluación, todo, entonces yo tenía que ir martes y jueves allá, nuevamente, era como 1 hora y media, 1 hora más o menos de mi departamento hasta allá, y tenía que cruzar la frontera y por allá, cruzar la frontera y por allá. Cada día que yo llegaba, y esto me lo dijo el rehabilitador, me dijo, es que cada que vienes tú, tengo que cambiar todo el plan de trabajo porque lo que mejoras, o sea, no va con lo que nosotros tenemos previsto. O sea, tú Claro. tienes una mejora muy grande a comparación de lo que, y sí, mucha gente que estaba ahí con la misma lesión que yo, que tenía años, había un tipo ahí que tenía 5 años yendo con la misma lesión que yo y no podía mover más que un brazo. Wow. Y eso Y crees que eras tú Yo creo que por el deportista, ¿no? Por ser El fútbol. deportista. que fuiste tú el que originó eso o qué crees que fue una obra de Dios o qué? pues llaman, o sea, ahí sí que le dicen que fue de todo, ¿no? Un poco de todo. O sea, la personalidad mi personalidad, tu Mentalidad cuerpo también. bueno, lo de que siempre has hecho deporte, ¿no? Tu Claro. cuerpo de atleta tiene memoria y sabe lo que es, recuerda los movimientos y me pasaba, ¿no? Yo de pronto estaba sentado en mi casa y viendo la tele y, quiero ir al baño. Y yo hacía el movimiento para pararme y me daba cuenta, pues no puedo. O sea, Mm. pero realmente no, se me olvidaba a mí. O sea, yo hacía el movimiento para pararme y decía, El puta, no cuerpo tenía puedo. memoria. Es verdad, ajá. Entonces, como que todas esas cosas me ayudaron, ¿no? Y que se atacó muy rápido el problema. O sea, me operaron menos de 24 horas, ya estaba operado. Mm. En un mes y medio yo ya estaba haciendo rehabilitación. Entonces, todo fue muy rápido, todo fue muy intenso y bueno, eso me ayudó mucho, ¿no? Que igual le pasó, creo, a un jugador de la NFL más o menos por la misma etapa, no sé si los Steelers, que más o menos le pasó algo similar. El otro día lo estaba viendo en Instagram, no recuerdo su nombre, y más o menos como que era lo mismo que le había pasado a mí, y también, o sea, tiene una mejora impresionante, pero
se habla de que es eso, ¿no? El cuerpo de atleta de toda tu vida, que has hecho deporte, que te has Claro. preparado, Claro. que después pues, te viene a ayudar. Y hoy lo Bueno, noto, ¿no? el de la NFL sí tenía cuerpo de atleta, Master, pero tú no Sí, mientas. yo tenía cuerpo de perro. Mientas, De te perro conozco desde atleta. los 16 años, no mientas, Master. De perro Yo, atleta. El linebacker yo, Ryan Perro Shazier. parado. y ya está bien, Rodo, también, ¿no? El linebacker, ¿no? Sí. También. O sea, pasaba tu hijo y le cometías foul, ¿no? Ahí en la sala, mi querido Yasser, ¿no? Le tirabas Para no una olvidar. patada, ¿no? Para no Sí, es olvidar. que, ¿sabes? Sí, también, además el Nuno empezó a caminar a los 8 meses, que eso fue para mí un boost de energía, o sea, Claro, de yo dejé de motivación. caminar, sí, porque yo dejé de caminar y como a la semana, creo, él empezó a caminar. Con 8 Ahora, meses. yo voy a comentarlo aquí. Yo lo conocí a Yasser cuando estuvimos en Tijuana durante el Mundial del 2018 y estuviste con nosotros, ¿te acuerdas? En el programa, Sí, sí, Yasser. sí. Y yo aquí hablo de tu actitud porque caminabas, todavía caminabas, pero te movías. Pero él hacía bromas de él mismo, de cómo se Sí, movía, sí, sí. que a mí me llamó la atención porque Claro. yo quise ser muy respetuoso y este cabrón salió y puta, ja, 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 y se movía acá y dije, puta, qué buena actitud, cabrón, de este cabrón, mira, qué buena onda, cabrón. La verdad que ahí me duele un dedo y Sí. ya estoy llorando, y este cabrón está metido en este pedo. Entonces también creo que ayuda mucho la actitud, ¿no? Tu actitud. La mentalidad, Que claro. la mentalidad fue de primera, ya se dé mis respetos. Yo por Y eso así quería que es, así es. la gente escuchara tu historia, porque Así es, Pues Yasser, ¿no? mira, el máster, bueno, Mariano sabe que siempre ha sido así, o sea, siempre es algo que me decían, es que cambió o te volviste muy positivo cuando te pasó. Le dije, no, es que siempre he sido así, mi actitud siempre ha sido la misma, que digo, me ha llevado a tener problemas y me ha llevado a poder estar hoy como estoy, ¿no? Wow. Oye, ¿cuál? Ah, perdón, Mariano, dale. No, dale, Rodo. Luego te No, enojas, güey. sí, me encabrono porque nunca me dejan hablar. No, que habías mencionado que de repente te echabas como una bromita en el momento menos inoportuno. ¿Cuál fue la peor cagada que te tocó en un vestidor así de eso. el momento más Broma tenso que nadie se ríe, ¿no? sacas la No, bromita? ¿sabes qué? A Sergio Bueno un día se me ocurrió pues responder una pregunta retórica, ¿no? ¿Sabes? Los entrenadores están en la banca diciéndole a los que están en la banca, es que, ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, nadie tiene que contestar, es como quédate callado. Y menos tú, que tienes 17 años, que estás aquí porque otro no ha firmado el contrato, ¿no? Entonces, en una interliga estaba Nacho Carrasco y Fernando Arce en un rebote a favor. Ajá. Pero estaba Nacho por el lado derecho y Fer por el lado izquierdo. Y ellos jugaban al revés, ¿no? Los dos jugaban por dentro, pero jugaba Nacho por izquierda y Fer por derecha. Estaban cambiados y nos estaban pegando, creo que un repasón, más que no me acuerdo si estabas tú, seguramente sí. Seguramente, si nos estaban dando un repasón, seguramente sí. Y voltea Sergio enojadísimo, así enojadísimo. ¡Puta madre! Mira estos caras, ¿por qué están al revés? Yo de rebote así, pues es que a lo mejor la quieren agarrar de volea, queda perfecta. Y voltean todos a verme así, estaba el canguro en la banca, estaba Rafa en la banca, voltean todos a verme. Y Sergio voltea y se me queda viendo así con una cara de, ya ves que Sergio se ponía Ya así. valiste madre. No. Y dije, puta, ya. Y se voltea y voltean todos cagados de risa, obviamente, y me dicen, ¿por qué cállate, güey? ¿Por qué le contestas? Y yo, pues, no sé, güey, pues es que no tiene sentido lo que dije. Y todos, pues sí, güey, pero no lo puedes decir, güey, no sé qué. Como que ahí aprendí un poquito a callarme, pero sí, fue una de tantas que me aventaba. Además, Sergio Bueno que, o sea, no, te quería pelear, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si tocó ya en un partido en Morelia, regresamos y empatamos al vestidor, y Rey entra medio riéndose y Sergio Bueno lo encara de la nada, de ¿qué te ríes, esta madre? ¿Qué te ríes? Y quería pelearlos, iban a agarrar a golpes. Luis Gabriel Rey y Sergio Bueno, y era la jornada 3, creo, del torneo. O sea, entonces dijimos, ¿qué pasa con Sergio? Tranquilo. Entonces sí, me lo imagino en esa situación. Y ahí lo echaron, ¿no? En la jornada. Adela, ahí lo echaste, también me llevas varios. Cepillín ya, serruchazo, ¿no? Bueno. ¿Buen técnico? Sergio, a ver, contesta ya. Para mí era un buen técnico, trabajaba bien, con buena metodología, pero su carácter de pronto no le ayudaba. La golpista, ¿no? La golpista 100%, ¿no? En ese sentido. O
sea, ayer tenía una plática, igual me preguntaban acerca de la Volpe, ¿no? Que por qué. Digo, es que no solamente es de lo técnico, lo táctico, lo metodológico, es un Manejo de 100% grupo, ¿no? Ajá, y creo que ahí es ¿Tuviste a la donde Volpe? él se... No lo tuve, no lo Ah, tuve. ya. Pero bueno, me preguntaban, o sea, por qué alguien con tanto reconocimiento que se acaba de retirar y Sí, tal, claro. no había tenido más éxito en cuanto a campeonatos, ¿no? O sea, pues, quizá, le dije, lo que yo he escuchado es que su manejo no era el adecuado, ¿no? No, Pero yo quizá no a todos les queda bien. ayer lo tuvimos en el programa, en lo que hacemos en Fox Yacer, y la verdad que es un deleite escucharlo, y me parece que es injusto, y yo lo he mencionado en muchas discusiones que tenemos, calificar a la Volpe por resultados nada más, por sus títulos. Y él, Ah, él, no, él, lo, claro. él lo comentó ayer, porque ¿cuántos jugadores sacó? Dice, habla, ¿no? Habla de eso, ¿no? Pero qué interesante eso que comentas, John, porque, por ejemplo, acá está Jazz y me gustaría escuchar su opinión. A Ferguson, a Ferguson se le alaba por tantos títulos que ganó, pero realmente su equipo no era nada del otro mundo desde lo táctico, me Pero parece a mí. ¿Cómo ves hoy? pero está cabrón comparar, ¿no, Mariano? Ya, No, no, o no, sea, o sea, no estoy ¿por comparando qué? un entrenador a otro, sino No, el yo me refiero, contexto en general. pero los sistemas, ¿no? Hay quien le gusta, pues, Alex Ferguson o La Puente, por ejemplo, a mí no me Sí, gustaba, pero no, ganaba. pero eso es a lo que voy. O sea, Y es que John técnicos dice que es injusto. espectaculares y no, Eso es a Y lo no, que voy. y no ganan. Que no John dice ganan. que es Yo, injusto. yo perdí también títulos, güey, hacía ganarlos y jugábamos entre comillas bien y nadie te lo reconoce, güey. Y No, es lo estoy que de acuerdo. ayer la Volpe lo mismo dice, el de Toluca dice que lo dirigió por teléfono, pero no ganaste, o sea, Sí. tú no estuviste ahí, el último, Entonces, pero a ver qué justo. dice Yacer. Es justo que Pero que lo juzguen solo por los títulos. No, yo creo Es que lo que decía dan yo. el reconocimiento de que sabe un chingo, la verdad, pero ahí está, Yacer lo está comentando. Su Sí, carácter es el que lo traiciona. sí, para mí, digo, yo creo que desde lo que yo pude percibir de él, es que dejó muchas cosas, muchos conceptos en el fútbol mexicano que antes no había, esa es mi parecer, ¿no? Porque yo no me acuerdo antes de la Volpe, la verdad, de otros entrenadores. Yo me acuerdo que a partir de la Volpe, pues era un fútbol muy vistoso, muy ofensivo, con conceptos y cosas que en México no estaban muy acostumbrados, con la línea de 3 o la línea de 5, la oportunidad que le daba a los jóvenes, que también eso era importante, que siempre tenía uno o dos jóvenes en su equipo que eran jugadores cracks de cantera. Yo creo que sí aportó muchísimas cosas al fútbol mexicano. Y sí, medir en títulos su éxito, pues sería injusto, pero al final es un técnico de primera división, ¿no? De la élite. No, sabe Que, un chingo, Yacer. No, que sabe, sí, Como un ayer, Bielsa, ¿no? no, la verdad que o sea, lo que explica lo tiene clarísimo, es lo que nosotros, a mí, yo lo veía, no sé, por eso te preguntaba si te tocó ser dirigido por él, pero que no apuntaba, el güey lo tenía en la cabeza, todos los movimientos, y dependiendo cómo se para el rival, la pelota, todo, el güey, o sea, es un genio, Brillante. para mí, lo técnico es un genio. Sí, pero Pero al ayer, final yo creo que es un todo, ¿no? Para poder tener, digamos que exacto, el éxito en cuanto a títulos, es exacto. lo que es por lo que al final se juzga, porque es lo Que mismo exactamente. O sea, en cuanto a y voy a hablar, me voy a permitir hablar de otra persona, pero de Vucetich, ¿no? Es muy ganador, pero de él nunca he escuchado yo que hable a alguien acerca del juego. O sea, nunca nadie menciona o nunca alguien se ha escuchado decir la escuela de Vucetich. y a Sí, eso que me refería trabaja con lo así, de. así. Último, ¿sabes? Sí. O sea, A eso me refería es un con Ferguson, ¿no? técnico ganador, pero nadie va más allá de que Vucetich es un técnico ganador y no escucha, y Exactamente. sí, pero que tiene un muy buen manejo el señor, maneja bien al grupo, es una muy buena persona, que quizá en conceptos no sea como la Volpe, sea un estilo diferente, pero para mí el legado de la Volpe va a ser ese, ¿no? Que dejó en una escuela en el que a partir de él 10 técnicos más intentaron copiar su estilo o mejorar su estilo, los jugadores que él sacó para el bien del fútbol mexicano, y que quizá como maestro pues es igual en cuanto a México, puede ser lo que es Bielsa en otro lado y lo que es Claro. Lillo en Que España, no ha ¿no? En ganado ese Bielsa tipo, casi sí. mucho, ¿no? Bielsa no ha Tampoco ganado Lillo. mucho, Lillo tampoco ha ganado mucho, pero son técnicos que han dejado Dejan escuela, escuela. Claro, exacto. que muchos toman conceptos de ellos porque los Ángel traen, los Capa, llevan ¿no? a Ángel cabo. Capa Sí. era uno de ellos también, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, en cuanto a eso, sí tuvo éxito. En cuanto a títulos, pues no.
Claro. Oye, y hablando de entrenadores, Jazz, tú estuviste de cerca con él, evidentemente. ¿Qué no veíamos de Juan Carlos Osorio, no? Porque desde afuera fue muy Claro. criticado, desde afuera veíamos algunas cosas y conceptos que tal vez no entendíamos, pero tú que estuviste adentro, porque todos hablan muy bien de Osorio, todos que estuvieron cerca de él como tú. ¿Qué Tú no no, veíamos de él? príncipe, tú no hablas bien. Hablamos, No. Yo dije que no. hablamos Mariano, malos de No, afuera. no, dije Mariano, hablan, no te porque yo no estuve. calabaces, no te calabaces. A ver, Sí, espérame, me yo parece que no estaba en escucharon. contra, Me parece yo que hablaba, no escucharon. Yo dije, a mí no me muchos convencía, no a mí no me veíamos. convencía. O sea, yo sí Pero, digo, a mí nunca me mira, de este convenció. grupo, el único que le echaba porras era el Rodo, y eso porque cubría la selección. No, porque el Rodo Pero andaba, todos los que andaba con estábamos él, güey. Tenía que andarle ahí. Por pegando eso, los huevos. a eso es Yo a lo no que soy me refiero. lamebotas, cabrón. Todos los que estábamos Pinche afuera, Rodo, güey. yo no veía cosas El que, por Chepo me ejemplo, trataba ellos como mierda, decían. güey. Pues era mi trabajo, no mames. Pero ¿qué le veían ustedes, Jazz? Que yo afuera, por ejemplo, decía, no entiendo. ¿Ustedes qué veían? Mira, yo creo, partiendo de su manera de entrenar, de su manera de trabajar, que en México no había un técnico que trabajara como él. O sea, su metodología, no había alguien parecida a la que tenía él. Tenía A ver, pero alguien trabajar. como a mí, mi querido Yasser, explícame la metodología. ¿Qué es Ok, eso? su manera de llevar a cabo los ejercicios en un entrenamiento eran quizá diferentes a los que te podías encontrar en el fútbol mexicano, partiendo de ahí. Muy parecido a lo que se encuentra uno en Europa, ¿no? La manera en cómo él trabajaba. Generalmente o casi siempre todo tenía que ver con situaciones, lo que él le llama situaciones, bueno, que parte de Seirulo y de todo esto, situaciones preferenciales, ¿no? Que son situaciones simuladoras preferenciales que son parecido a lo que te vas a encontrar en un partido. Un partido. Si tal equipo te juega de tal manera, la semana la prepara o el entrenamiento lo prepara para que el día del juego... No sorbas, emperador. Emperador, No sorbas. estás dando unas chupaditas. Perdón, Yasser, perdón, pero pinche Perdón, el emperador te saca el barrio. Madre, perdón. cabrón. Entonces, Estábamos serios. Entonces, vas viendo lo Estoy que vas a tomando enfrentar y cafecito, vas está bien preparando caliente, cabrón. en ese Que me, sentido. queme la Entonces, trompa. todo lo que hacía era siempre enfocado a lo que te ibas a encontrar en el próximo juego. a los posibles escenarios. En los Exacto. posibles escenarios, siempre, creo yo, aprovechando las cualidades de sus jugadores, a como él veía el fútbol. Yo no digo que estuviera bien o que estuviera mal, pero Claro. a lo que él creía que le podían dar en ciertos partidos. Por eso, para mí, en una selección, lo de las rotaciones, yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. ¿Por qué? Porque al final tienes 400 jugadores para elegir. Tú elige al que más crees Claro. que te conviene para cierto partido. ¿Por qué? Porque tú estás representando a una selección, no a 22 jugadores. O sea, no es un equipo. Tú puedes agarrar al jugador que tú quieras de los que tienes seleccionables y ponlo a jugar. Y si no mal recuerdo, él fue el que puso primera vez al Chucky. Y creo que nadie se le ha dicho, nadie se le ha aplaudido esa, porque nadie le llevaba al Chucky. Y él lo agarró y dijo, a ver, Chucky va a ponerse aquí. Y el Chucky en su primer partido en Canadá hizo gol. Entonces, en esas situaciones él lo tenía muy claro. Después, creo yo que su problema fue que se enganchó demasiado con la prensa y ya intentaba demostrar su conocimiento como para decirles, miren, o sea, como ya como que, más directo a la prensa, no lo sé, porque yo ya no ¿Y estaba eso lo allí. llevó a cometer errores, Jazz, en la elección de jugadores? No creo que en la elección, pero, por ejemplo, para mí, sí creo que el partido contra Suecia, por ejemplo, en el Mundial, cuando tenía que hacer rotaciones, No rotó. porque el plantel No rotó y el en partido, Mundial. el partido te lo llamaba así, no lo hizo. Y no sé si fue por la presión o no, no sé por qué haya sido, pero en ese momento tenía que utilizar otro tipo de jugadores, creo yo, que le pudo haber, claro, se perdió, bueno, se empató, se perdió. Se perdió. Yo de lo que escuchaba con Mariano y con el emperador, que de ellos aprendo, que también que movía a jugadores de posición, ¿no? Sí, bueno, para mí no era como que
bueno, ¿cuál fue como la más drástica que pudo haber pasado? Bueno, muchos técnicos lo hacían, Gallardo pero lo habilitó de lateral. No, bueno, pero esa No, es más natural, Rodolfo. ya Esa sé, es ya más sé. natural. una O sea, que sí fue no muy naturales. encendido fue Edson de lateral derecho. perdón, de Alanis del lado izquierdo, del lateral, contra Alemania en la Copa Confederaciones que lo Sí. hicieron, lo Pero, por destrozaron ejemplo, Raúl Jiménez y terminó abierto sacándolo. también. allí lo que a mí me llamaba a entender El era que perfil de Osvaldo, ¿no? con Osvaldo de lateral, él lo que quería era que la estructura a la hora de atacar, dejarlo como central con línea de Sí. 3. Entonces, Alanis partiendo de banda a la hora No se de proyecta. sacar la pelota, Sí. quedaba con 3 Me- y entonces ya no quedabas en una mala estructura, ya quedabas con Sí, en eso los estoy de 3 acuerdo, atrás. Yacer. Mi cuestionamiento siempre con él a mí no me convenció eso las rotaciones, porque yo creo que todos lo sabemos como futbolistas, que tú tienes que agarrar ritmo, coordinación con tus mismos compañeros, ¿no? Tú jugaste de central, o sea, a mí me cambiaban de central uno a otro, pinche descontrol bien cabrón. Tú tienes que agarrar el mismo timing, ¿no? Y la coordinación con tu compañero de ciertas cosas, y es lo que yo no estaba de acuerdo con Osorio, porque de repente entras y dices, ay, güey, entro medio descontrolado, y como que yo siento que eso les pasaba. Aparte, yo no sé me imagino que sí lo trabajaban, pero el trabajarlo 1 o 2 días, para mí no es suficiente, ¿no? O sea, para mí la repetición, pues es Mira, importantísimo para yo- obtener la coordinación, ¿no? sí, Pero no sí estoy sé. de acuerdo, pero yo creo que ahí, ya en Yo estos, no. yo opino que ahora, en estos tiempos, ya un jugador tiene que estar preparado para De jugar con el que acuerdo. tengas al lado, porque ya el fútbol te da, o ya tienes, digamos que el conocimiento adecuado para saber con qué tipo de jugador estás al lado. Y yo creo que como entrenador, yo no voy a poner a alguien no voy a poner al lado de Yacer a un lateral que Yacer no tiene ni idea de lo que va a ser lateral, sino que tú como jugador tienes que saber lo que te pide el técnico y que no va en contra de lo que tú puedes dar. Es a lo Y que más voy. en una No, selección. Y más espérate, en una selección Claro, nacional. porque hoy lo espérate, veo con pero las selecciones de hay España, también sí. tiene muchas rotaciones, ¿eh? Y Claro, luego la todas ya. selección de Alemania. Sí, claro. Alemania, Estados Unidos en su momento quitaba jugadores de una concentración para llevar a otros. O Sí, sea, pero ve cómo porque le el fue a partido, Griezmann, porque el, no, ni porque el, calificó. No, pero pero con Yogi Low, pero emperador. Con Yogi Low. yo creo que por Ya. eso, porque en México, bueno, en América como que no estamos tan acostumbrados a eso, a decir, es que esto es porque al final, ¿qué pasa? Que a mí mi ego como futbolista es que ¿cómo vas a quitar si yo ya jugué? Y, No, Claro. y pero en yo me otros lados refiero, es como ok, yo estoy representando un país y una selección, un equipo, y el técnico hoy me requiere a mí y mañana no me requiere a mí porque requiere Pasa otras nada. características, no Claro. pasa nada. Y yo como profesional tengo que adaptarme de con quién voy a jugar De acuerdo. porque las instrucciones son claras. O sea, lo que necesito no, hacer en este partido es claro. sí, pero no, yo detallitos, como por ejemplo, me tocó, pinche Mariano era bien distraído, ahí No puedes mentir porque Yacer me vio jugar, emperador. que, que de repente al lateral que tiene que estar volteando, que detallitos, ¿no? De darle, de perfil, de cómo le das el balón, cosas así, que yo Pero creo eso es... que a medida que estás jugando constantemente con alguien, te vas adaptando. O sea, yo así lo veo. Pero Finalmente, eso es en cuando un equipo, vas a... emperador. Bueno, O sea, en un una equipo selección nacional. pero en una selección, a ver, en un mundial, ¿tú crees que no tienes ahí la capacidad física y todo para jugar 6 partidos? Son 8 partidos. Mira, el fútbol yo creo que hoy es más demandante desde lo físico que antes. Creo que si algo evolucionó Bueno, en el sí, fútbol es la velocidad y lo físico que se requiere para jugar bien al fútbol hoy. Hoy cada vez tienes menos tiempo de recibir el balón y pensar. Hoy tienes que ejecutar mentalmente y físicamente más rápido. Tienes que estar mejor preparado. Y no está preparado un jugador para aguantar más de 90 minutos. Bueno, Osorio es preparador físico y Yacer no nos va a dejar mentir. Yo Sí. creo que él tiene más información en eso. Yo Pero creo entonces, que sí, pero entonces también todos debe los estar entrenadores mentalmente están preparado el equivocados. técnico. Yo creo Pero que no, pero es que yo creo que no, al final, yo creo que es parte de que no terminamos por dar ese paso para poder competir en la élite Claro. como mexicanos. O sea, y no hablo de ustedes, ¿no? Porque o sea, Sí, hablo no, en todo, general, no, en general, o sea, sí. hablo en general de que nos falta ese pasito de decir, ok,
sí, claro que estoy físicamente preparado para aguantar los 8, 7, 6, 5, 4 partidos que me pongan a jugar, pero también tengo que estar preparado porque si solo es uno, tengo que hacerlo al 100% ese un partido con el que tenga al lado. Y no porque este no ha jugado conmigo hoy o no jugó, ¿por qué? Porque Es también excusa. entrené toda la semana, claro, Mira, entrené toda la semana el con él. partido contra Suecia no fue tanto por el tema físico. Yo me acuerdo, fue muy puntual. La Jun, que cometió errores, no me acuerdo quién el otro central, no sé si era Lanís, pero por detalles de no seguir la marca, por cositas. Pero eso es detalles, cuestión no, individual, emperador. Y, O y lo sea, físico, ¿no? pero, eso es cuestión pero individual. Eso pasa en un mental. equipo que entrena todos los días juntos. Pues pasan esos errores. Eso es parte del fútbol. Yasser decía Alemania, España, y si tú analizas las grandes selecciones, hacen rotaciones. A mí lo que no me parecía, de cierta forma, y creo que se enganchó el profesorio, lo de las rotaciones yo estaba de acuerdo. Lo que no estaba de acuerdo era las rotaciones en cuanto a la posición, de acuerdo a lo que te pedía el partido. Porque de repente entiendo lo de Alanís, pero el partido se desarrollaba para que Alanís se proyectara al frente. Entonces, cuando se proyectaba al frente Alanís, quedaba expuesto. Y lo mismo le pasaba a Salcedo cuando jugaba como lateral derecho. Entonces, Era tu plan previo se iba a la basura porque el jugador que jugaba ahí tenía que tener Salcedo y otras Moreno eran los características. centrales. El Rodo ya tiene Entonces, los 11. sí, tenías que tener otras características para que el juego se desarrollara mejor. Y a veces quedaba expuesto Salcedo en 3 cuartos de cancha con la pelota teniendo que encarar y no podía porque no es su característica. Y el Sí, yo Machín creo que ahí por la sí. banda derecha. ¿Quiénes eran Yo los creo que 4 de ahí, atrás? Álvarez por derecha, Salcedo, Moreno, Por Gallardo por ejemplo, Edson de lateral. Edson no te va a encarar. Y el juego de repente se prestaba para que él llegara a último tercio y pusiera un buen centro, encarar un mano a mano y no se daba. Entonces, yo creo que quizá ahí en él esa lectura, prefería sí, otras cosas, ¿no? en la Sí, lectura, ajá. está Yo creo cabrón que sí, ponerse de acuerdo. en la lectura de partido, quizá al final se presentaban otras circunstancias de las que Ujú. estaba él acostumbrado o a la que se iba a poder encontrar, porque también pasaba que quizá la lectura que le das a, no sé, a Costa Rica cuando juega contra Estados Unidos es diferente a la que te vas a encontrar cuando juega contigo, ¿no? Claro. Es Claro, muy diferente. Entonces, quizá cuando la lectura, porque la lectura que le dio el partido de Alemania, espectacular. Espectacular. O sea, Sí. sensacional. pasó realmente lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque Alemania va a jugarle de igual manera a Francia como le va a jugar a México, ¿no? Pero a lo mejor en otros escenarios es lo que le faltó quizá adaptar eso a otras circunstancias. Y sí creo que, digo, el mexicano tiene todavía que crecer en ese sentido Abrirse, abrir la mente. de poder entender Claro. que si soy central y me ponen de lateral, es por ciertas características, ciertas funciones que tengo que hacer en ese partido. Porque el fútbol ya, como dice Mariano, está cambiando muchísimo y hoy cada vez los equipos son más completos y los jugadores son más completos en cuanto a todo lo que tienen que hacer dentro del campo. Y yo estaba Somos viendo, poquísimos, Master. Somos poquísimos, Somos Master. pocos, justo estaba claro. viendo el España-Rumania, ¿no? El del 5-0 que ganó España. Ajá. Ajá. Y hay unas situaciones de los jugadores, del parado táctico, que, que son de alto nivel, que las hizo Robert Moreno, que los planteó de cierta manera que en México tú les das digamos, esas consignas a los Facultades. jugadores para que las hagan y porque sus cualidades no son esas o porque lo pusiste en cierta posición. Por ejemplo, tenía a Mata, Ajá. a Cazorla de extremo derecho. ¿Para qué? Para que Cazorla empezara a jugar de la parte derecha, tirara en diagonal y se pusiera por dentro a jugar como un enganche, como un interior. Cazorla siempre que hacía eso, siempre sacaba la pelota. En México le dices al extremo derecho, de aquí partes, y haces eso y dices, no, es que yo soy extremo derecho, ¿cómo me voy a Claro. poner allá? Claro. Si yo soy el extremo derecho. Claro. No, pero es que son consignas que lo que digo, que poco a poco uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir mejorando para poder crecer. Y no digo que todos, porque Oye, creo que como dice hoy Mariano, Francia lo abrirse. hace. Sí, Oye, claro. Yasser, a mí, bueno, a mucha gente le dio la impresión de que México se preparó para enfrentar a Alemania en ese mundial. Nada más. Sí, pareciera. No, Pareciera, pero ¿no? No, yo creo que no, pero con Suecia ya no, como que ya no supieron qué hacer. Pero con Corea, o sea, le compitieron bien. Y contra Brasil, al final tuvieron ocasiones, se fueron 0-0 y al final
era el talento el que se... Pudieron haber ganado el grupo, Rodo. No, bueno, pero de 10 veces que te enfrentas a Brasil vas a perder 8, ¿no? Y no solo México, sino Sí, muchos. sí. Al final el muchos, talento se equipos impuso. en el Mundial, claro. Pero perder ¿Ves con dónde- Suecia, Mira, cabrón, o sea... La realidad es que, como dice el emperador, es muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto a sistemas, tácticos, metodologías de fútbol. Cada uno, ayer Sí. La Volpe nos decía, Desde hoy la viene lista. uno y te pone los cuadrantes en la cancha y se lo vende al presidente y te contrata, ¿no? Cuando realmente no Claro. trabaja. Ricardo tiene otro estilo, es repetición y repetición, que tal vez es un poquito más antiguo y que al jugador lo cansa un poco más, pero bueno, ha sido efectivo de No, cierta es que a lo mejor ustedes lo ven así. Yo lo veo bien porque es lo que dice. O sea, todos los técnicos te ponen cosas de realidad de partido, ¿no? O sea, la Volpe, pues lógico, tienes que practicar salidas, tienes que practicar el pressing y yo no lo veo mal. Yo creo que la Volpe tiene, o sea, lo que decía Yacer, y yo creo que todos coincidimos, el tema de su carácter, ¿no? Y tú lo escuchas hablar y cómo es un poquito como No, sí. soberbio. Sí. La Y voz, él- güey. Oye, y eso al jugador le Y cae ahí, mal. por ejemplo, a mí lo que yo tuve de la Volpistas, bueno, pues tuve a Sergio Bueno, tuve a Miguel y a René, entonces como que en ciertos momentos del volpismo que a mí no me gustaba mucho era que era muy cerrado, o sea, que en ciertas situaciones ya no podías salirte de ahí. ¿Por qué? Porque si tú te salías, la siguiente acción del siguiente jugador ya no encuadraba con la Ya que no tú estabas entraba. pensando, porque ya no iba a la misma salida que habías trabajado durante toda la semana. En Entonces, esto estoy de creo acuerdo. yo que en ese momento, que por eso también les costó mucho, porque al haber tanto la volpista, pues, ¿qué hicieron la otra corriente? Pues, ¿cómo bloqueamos al ¿Cómo los volpismo? Pues, contrarrestas? ajá, Claro. así. Entonces, aprendieron a cómo contrarrestar el volpismo y Y ¡pum! lo Se pararon. tapó Mira, todo. No había, y no, lo había hizo lugar, mucho. no había lugar para improvisación. Mucho, Ajá, por no, supuesto que había sí. casi mucho, no. Ah, bueno, con ellos no, pero por ejemplo, Con si tú hoy ellos no. analizas, el mejor ejemplo ayer que teníamos a Ricardo, Pep Guardiola hacía mención y practicó en el Barcelona la salida con 3 de Ricardo Lavolpe, ¿no? Y después hacen una cronología de lo que fue Pep Guardiola cuando le entendieron cómo tapar esa salida, pues cambió. Dijo, bueno, entonces ahora la saco con 4, lo que decía Yacer, hago que el portero juegue más y la saco, el portero va a ser mi tercer hombre para sacar Por la ejemplo, pelota. Sí. Guardiola evolucionó. No, y lo Y que ahí ayer fue donde yo perdón, y lo que ayer decía la Volpe, eso, ¿no? De que a fuerzas salí por una banda. Yo no estaba a favor de eso, o sea, porque yo siento Eras que muy ya grillo, emperador, siempre tuve. o sea, ya te encierran y se lo hice saber. Dije, a ver, Ricardo, a ver, pues aquí ya te encierran, cabrón. Entonces ya todas las jugadas son mecanizadas y ya el rival, como dice Yacé, ya te las sabías. O sea, tú sabías que de repente era pum, pum, triangular, de repente el medio la dejaba pasar, el 9 se botaba y eso ya te la sabías. Yo como Claro. central me anticipaba, le robaba y los agarrabas abiertos. Eras muy vivo, los emperador. liquidabas. Emperador, eras muy Suárez, vivo. Suárez, un poco como esas son de las vos, cosas. Suárez. Ganador, güey, Salón de la Suárez. Fama. Esas son de las cosas que, por ejemplo, con Nacho yo aprendí esa apertura de poder cambiar las situaciones. Porque, por ejemplo, con Nacho jugábamos 4 atrás, 3-3, ¿no? Pero el 3-3 partía de un mediocentro, un contención y 2 es interiores. importantísimo. Ah, pero él decía, ok, si el rival nos juega con uno igual, con un enganche, tapando nuestra contención, pues ¿qué hacemos? Hacemos 2, baja uno interior y hacemos un 2 contra 1. Lo que hacía el Barça de Pep. Que ya adelantaron a otro. Ah, bueno, pues entonces salte otra vez y que venga hacia el otro. Entonces, esos 3 del medio empezaban a moverse y claro, la sacábamos siempre porque si no venía uno, venía el otro. Si no éramos 2, éramos 3. Dejaban mucho espacio y eso es lo que yo digo que yo le aprendí muchas cosas a Nacho. Claro. Esos conceptos de salida tácticos no tan restringidos, no tan rigurosos, sino de más apertura a poder generar más cosas y que no era solamente eso, de que el lateral, pues solamente por el carril, ¿no? El lateral puede ir por dentro, ¿no? Y que ahora lo vemos con Navarro, que parece centro delantero de pronto. Me extraña, Master, me extraña. Me extraña que no me hayas visto, güey. Y con Pepe Mariano me lo ha señalado, o yo se lo señalé a él, no me acuerdo mucho lo de los laterales. Hemos estado partidos con Manchester City y los laterales están en medio, cara.
Sí. De verdad. Lateral volante, lateral En el volante. en el círculo central, digo, ¿qué hace ese güey ahí, güey? Porque yo soy de los 50, Yasser, ¿no? Que tú por la derecha, cabrón, no te muevas de ahí, cabrón. Y de repente dices, puta, es un espectáculo, cabrón. Y también nos decía Palencia el otro día porque hay mucho la creencia de que contra la pared no hay defensa, y dijo, no es cierto, no, sí hay, cabrón. Sí. Sí hay. Digo, Lo eso está explicando, sí hay, pues. El pinche codo en la cara, más de pum, de su madre. Pinche rodillazo en los bajos, güey. Pum, de su Oye, madre. Jazz, tú, adelante, John. No, yo Adelante. quería, porque podemos seguir mucho tiempo contigo, mi querido Jaster, te quería preguntar sobre la situación del ascenso, ¿no? ¿Está evolucionando el fútbol mexicano o lo ve retroceso? A ver, ¿Cuál es tu punto de vista? rápido, con esa pregunta ya se jugó en el ascenso con Venados. Sí, pues sí. Explícale, En otro ascenso, habrá que decirlo, ¿no? No en el ascenso que chingado, está ahora no es el desapareciendo. mismo. No es el mismo. Es México, emperador. No era Las el mismo ascenso. Las bueno, a reglas ver, Hay cambian. que ponerlo claro, no era el Ahí mismo está, ascenso. me estás dando la razón, güey, se lo acabaron. No, eso sí, A ver, dale a ya, ver dale ya. que diga ya. Mira, para mí, te voy a decir, para mí, para que la punta del iceberg esté bien, la base tiene que estar sólida. Y si no tienes la base, que es la tercera, la segunda y el ascenso bien, la primera división va a seguir con una fuga de talento y una limitación de jugadores talentosos por muchos años. Porque yo la verdad es que no lo tenía tan claro, te digo, hasta ahora que estoy acá, me doy cuenta de la competencia que hay en las ligas de abajo, y ahí es cuando dices, pues claro, ¿no? Claro, y te das cuenta por qué de pronto el Gallito del Celaya lo quería la Roma, ¿no? El Gallito. Pues sí, tuvo 8 años en el ascenso, 4 años, 3 años compitiendo hasta que se le abrieron las puertas en la primera división. Y para mí, lo más parecido a la primera división, pues es el ascenso, y después lo más parecido al ascenso es la segunda. Pero si tú quieres agarrar a un jugador de la sub-20 o ahora de la sub-23 que van a hacer, no sé, no están preparados todavía porque el contexto, sí, quizá tácticamente y técnicamente estén preparados, pero no es lo mismo jugar en el estadio universitario sin gente, en el estadio universitario con gente contra Funes Mori, Te agarren a contra patadas. Avilés, claro, No o sé. sea, y esos contextos solamente te los da el ascenso, solamente te los da la segunda, solamente te los da la tercera. Y para mí, el que desaparezcan está muy mal, porque el fútbol competitivo, el fútbol es competencia, y la competencia te lo da el jugar, no solamente contra un equipo de tu edad, ¿no? Porque esa es otra cosa, y yo lo vi en Cholos cuando fui entrenador. Los chavos, sub-20 se saludaba, ¿no? De los rivales. Y digo, ¿y dónde lo conoces? No, pues es que tengo jugando contra él desde la sub-13. Y pues, eso que te genera a ti de crecimiento. Si desde el sub-13 juegas Cholos Pumas, sub-15 Cholos Pumas, sub-17 Cholos Pumas, sub-20 Cholos Pumas, y son los mismos porque es límite de edad, siempre es un Claro. tope de edad, siempre juegas contra los mismos, ya sabes cómo van a jugar, ya sabes qué es lo que tienen. Que cambia que una escuela sea mejor que la otra, pero en cambio, si vas y juegas contra Celaya, y Celaya está lleno de gente que te van a mentar la madre durante todo el partido, Claro. caray, ahí cambia mucho, ¿no? Y eso te digo, lo veo aquí, ¿por qué? Porque veo el segunda B del Barça, y ves al Ricky Puig en el segunda B, y me lo traen a patadas como loco, ¿no? Con 18 años, 19 años, lo patean y lo patean y lo patean y lo patean. Pero después va a la primera división, que hay más espacio, que hay menos luchón, menos centrón, pues el chavo tiene más calidad, se nota. ¿Por qué? Porque ya no el contexto ya no le marca tanto, ¿no? Ya no le marca tanto peso. Claro que le va a marcar diferencia, pero ya no es tanta la diferencia tan grande a que si jugara sin gente, contra los mismos, sin presión. Sí. Porque al final los chavos de la sub-20 no tienen presión de nada, la sub-17 no tienen presión de nada. Aprenden muchas cosas, sí, pero no hay presión de nada. E ir al ascenso, claro que te generaba presión, claro que era ir a meterte a Correcaminos, y en mi época ir a jugar contra el Veracruz, que estaba en el ascenso, ir a jugar contra León, que estaba en el ascenso. Y pegaban cabrón, ¿no? Las patadas eran bravas. El Marter, no sé si te tocó ir a Irapuato, también era bravo. También era bravísimo, porque sabías que te ibas el ascenso era peor que primera división, lo que dice. En cuanto a patadas, sí. El mismo arbitraje se calaba hacia abajo. Sin llorar, ¿no? Sin llorar. Oye, sí. Ya, yo te quería preguntar sobre Querétaro, que
tuviste la oportunidad de compartir vestuario con uno de los mejores jugadores, el mejor jugador que he visto. El Negro Martínez. Exactamente, el Mariano Negrito Martínez. No, el Negrito Martínez. Con Ronaldinho, que la verdad me imagino que, pues digo, siendo su penúltimo equipo, no sé cómo vieron primero la llegada, ¿no? ¿Cómo era él en el vestidor? No sé si era un agasajo, le aprendieron algo, era divertido jugar con él. ¿Cómo fue la experiencia? De entrada, no nos la creímos el día que nos lo dijeron. Porque, bueno, Nacho tenía, no sé si pueda contarnos los secretos de Nacho, de su manejo. Es que él de pronto hace comidas con ciertos grupos de jugadores. Sí. De pronto te llega y se te pone a un lado y te dice, te veo hoy a las 5 en mi casa. Bueno, como que, pues a ver, la primera vez. No, puros cuates. Por eso no lo invitamos a veces, señor Laguna. Claro, ya había, por con razón me entero después yo, cabrón. La primera vez fue como, caray, pues qué querrá. Y no sabes si preguntar al de al lado, porque pues claro, si te lo dijo aquí bajito y no sabes si preguntarle a tu amigo, oye, te invitó Nacho, porque donde no lo haya invitado, pues ya no sabes qué. Pero bueno, después se hace como costumbre, ¿no? Ya hace distintos como grupos, por así decirlo, que les pide ciertas cosas que tienen que desarrollar durante todo el campeonato. Y en una de esas nos dijo, pues ¿saben qué, muchachos? Pues sí, viene Ronaldinho. Entonces, ¿qué? No, sí, parece que sí, que ya lo oficializaron, bueno, que ya se va a hacer oficial, pero que sí, que viene Ronaldinho con nosotros. Nacho, no me chingues, ¿cómo va a venir Ronaldinho a jugar con nosotros a Querétaro? Además a Querétaro, ¿sabes? O sea, con todo respeto, pero no tenemos el dinero para pagarle, yo creo. No, que sí. Se lo llevó todo el emperador. Que sí hay, y el pequeño Nuno aquí está saludando. ¿Qué pasa, Nuno? Nuno. Saludos. Saludos, Nuno. Vale, ahora voy. Y ahorita te dejamos ir. Nada, tranqui. Aquí está la mamá que se encargue de hacer algo. Y pues nos dijo, no, es que sí viene el Ronaldinho. No, pues yo lo recibo, le dije, yo lo recibo. Mi amigo, mi hermano. Y bueno, de ahí fue como que una emoción, un choque de decir, wow, es que viene Ronaldinho, ¿cómo va Ronaldinho con nosotros? ¿Qué le voy a decir? ¿De qué le voy a hablar si estaba hace 5 años estaba sentado en el Milan y luego en el Barça? ¿Qué le voy a decir? Y sí. Que estabas pues en Jaguares, en Morelia. Claro. Y llega y no, pues tipazo, la verdad que tipazo, súper abierto. Verlo en la cancha era un deleite, era un disfrute verlo entrenar y un sufrimiento tenerlo de rival en el espacio reducido o nunca hacía torito, creo, casi nunca hacía torito. Se quedaba en la hielera así sentado, esperando que llegue el inicio, de pronto se ponía a pelotear y empezaba el trabajo y ya trabajaba a los Ronaldinho. No creo que nunca haya trabajado más de lo que trabajó en Querétaro. Claro. Trabajó, sí, porque le ponían peso y la verdad es que lo hacía. Y decía, wow, y así hablaba como español, como español de aquí, decía, joder, tío, es que nunca había hecho tantas pesas en mi vida, en el Barça, ni en el Milan. Y sí, aquí era pura pelota y todo. Y allá estaba Betolaza, creo, y le daba con todo. Betolaza. Y la verdad que lo disfrutó, yo creo que lo disfrutó estar en México. Y nosotros, bueno, ni se diga, ¿no? Tenerlo ahí, porque además es que no solamente teníamos a Ronaldinho, teníamos a Ciña. Imagínate a Ciña y a Ronaldinho. No, es que no sabías, jugaban en el interescuadras, jugaban a ver a quién hacía más caños. Los dos. Y los vacunaban a todos. No, entre ellos dos, porque ninguno de los demás se le acercaba a hacer uno. Claro. Claro. No, era una No, pero delicia, nadie quería marcar, ¿no? Para que llegabas con las piernas cerradas, cabrón. La agarraban ellos dos y era chistoso, porque la agarraban ellos dos y nos volteamos a ver, el negro y yo, el Miguel y yo, y era nomás de que, ¿sales tú? Salgo, no, ni de pedo salgo. Mi madre, puro amague. Sí. ¿Ese equipo ganó la Copa? Ganó la Copa después, yo ya no estaba. Con Buse. Yo era la Ya no falla. estaba Ronaldinho, sí, ¿no? ¿O no? Sí, estaba, ¿no? Ronaldinho ganó la Copa, ¿no? Sí, porque Según yo, no ganó.
salió Nacho, ¿no? Y llegó Buse, ¿no? Con Buse. Cuando Sí. le ganaron a Chivas, Con ¿no? Buse llegamos a la final, Contra la Santos. que perdimos Contra con Santos. Ajá. Y después yo me voy, creo que en ese torneo también se va el negro, y luego ganan la Copa contra Chivas. Claro, con el Buse. ustedes eran la falla. Tú y el negro Sí. eran la falla, de hecho. Sí. Oye, La Yasser, punta. entonces cagamos con el ascenso, ¿no? O sea, cagó, o sea, a ver, pero porque Mariano Yo le tiene la veo un teoría, retroceso. Mariano tiene la teoría de la forma de negocios, ¿no? Es que mira, yo estoy de acuerdo, Jazz, que en todo lo que ustedes comentaron es correcto, que es la estructura deportiva, lo cual no vamos a pelear. Pero la realidad es que la estructura de negocio que se manejaba en México, el ascenso no embonaba, se perdía dinero, era una fuga de talento, tú lo mencionabas, y de dinero. Entonces yo creo Parece que que no el la no veía tener, nadie, ¿no? Mariano el, tampoco. el no tener descenso va a fortalecer esa punta de la pirámide, como tú dices, para después fortalecer lo de abajo. Porque si se hace al revés en la situación actual, pues va a ser muy complicado, porque los de arriba van a seguir jalando agua para su molino. Entonces yo no veo tan mal el que haya desaparecido Mariano, el ascenso. se la acabaron. Porque Pero si estoy era de acuerdo con eso, negocio, emperador. O sea, si era negocio. No, no era ya negocio, emperador, no era negocio. Bueno, a ver, jugadores como está diciendo Yasser, jugó ahí 2 años en Liga de Ascenso. Sí, se pero hubiera perdido. a No ver, fue negocio. el A ver, Venados donde jugó Yasser no fue era negocio, negocio. pero no El fue Venados finalmente actual le debe negocio. casi $1 millón A ver, a jugadores. el hecho que haya salido 2, 3 jugadores es negocio. ¿En Es cuánto ves? A negocio, ver, Claudio. Yasser nos costó como $10 millones cuando lo de Jaguares a Te Querétaro. robaron, güey, te robaron, emperador. A ver, ¿cómo ves? A ver, A ver. No les cayó la transacción, no le cayó Olvídate del ascenso, dice Yasser. ¿Dónde está la plata? depositaron, Vamos a Mariano. hablar de un tema más serio, más importante. Cuando te depositaron, Mariano. No me tocó nada de eso, emperador. Yo los llevé a Querétaro y no me tocó nada de eso. Ahora emperador. entiendo lo del avión privado, emperador. Yo estoy de acuerdo, pero lo que sí creo que en México falta esa sinergia entre negocio y deporte, que no Va de la hay. mano. O sea, Va de la mano. Eso sí Claro, creo que claro. si tú lo ves, o sea, si yo lo veo desde la estructura deportiva, está mal. Si lo veo desde la estructura de negocios, está bien. El problema es que esto no es No va de la solamente mano. un negocio y no es solamente un deporte. Y pueden ¿no? crecer yo los dos también, juntos. Yo Claro. también, Pero nunca ahí, crecen que soy juntos. futbolista o que fui, tienes que estar de acuerdo y tienes que entender que es un negocio, ¿no? O sea, como futbolista también tienes que entender que esto es un negocio porque cobras de ahí y cobras muy bien, Claro. pero también el dueño tiene que entender que, bueno, pero lo que yo no creo es que los dueños pierdan dinero. Que los equipos pierdan dinero, sí. Que el dueño Sí. pierda, no. No. Me parece que es como lo que pasa en Estados Unidos, la MLS, ¿no? Que hay clubes que digamos que sus pérdidas las tienen en la MLS, pero sus otros clubes, sus otras franquicias generan mucho dinero, y claro. Lo único que hacen es Deducir. los impuestos a partir de ese equipo. Y sí, Claro. el equipo pierde dinero, sí, pero y el dueño no pierde nada. Al contrario, están haciendo mucho más dinero. Y para mí pasa eso, ¿no? ¿Por qué la UDG no quiere que se vaya? No creo que pierda dinero la UDG, siendo o sea, a lo mejor pueden perder dinero como club, pero todo lo que implica tener un equipo en tu ciudad, Ahí, para claro. el dueño, es muy importante. O sea, ¿por qué? Sí. Porque Mérida no solamente es el equipo, es quizá el dueño tiene, tú como dueño ya empiezas a tener otras relaciones, ya te relacionas con el gobierno, te relacionas con otros empresarios importantes de la ciudad y sí, Sí. el equipo pierde, pero el dueño no pierde dinero, A ver, porque ya. si no, no estuvieran en el fútbol. En España, el Barcelona B, ¿los jugadores del Barcelona B aspiran a ser campeones o aspiran a jugar en el primer equipo? Yo creo que aspiran a jugar al primer equipo. Exactamente, ¿no? Entonces, se pierde el propósito de esa liga, igual que el Castilla, por ejemplo, en equipos como Barça y como Real Madrid, de ser campeones, ¿no? Entonces, hemos ido, Claudio y yo fuimos a ver al Barcelona B y la verdad es que la entrada es muy pobre, era muy pobre. Sí. Y tú vas porque vas a ver el fútbol porque te gusta. Entonces, cuando no hay esa situación que ustedes comentan, sinergia de negocio deportivo, pues está difícil. Entonces, otros equipos dicen, pues no es negocio para mí. El Venados que tú estabas, tenían la idea ustedes, muchos de los que fueron de Monarcas, de regresar a Monarcas y jugar en primera división. Tenían un objetivo. Pero ese era otro propósito, Mariano, el del Barcelona B y el del Castilla. Es y lo también mismo, fuimos pero a ver el español de Barcelona. El Español de Barcelona. Horrible, pinche Picapiedras partido, todos. horrible. Sí, sí, Picapiedras todos. Nos estábamos durmiendo. Pero ese es otro propósito. Pero es la misma división.
sí, pero les das lo que está diciendo Yasser, les das experiencia el jugar en Liga de Ascenso y el propósito, y finalmente es negocio, porque de ahí sacas jugadores para el primer equipo y Claro. toman valor. Eso sí, Entonces estoy sí de es acuerdo. Pero, por negocio. ejemplo, para mí lo que yo creo también es que, y lo veo aquí, por ejemplo, tú quitas a los primeros 5 equipos de la Liga Española, ¿no? El Barça, el Madrid, el Atlético, el Sevilla, el Valencia, quizá, ¿no? Esos 5. Por ahí otro que se me escape. Pero a partir del lugar 5 hasta el lugar 15 de la segunda de España, todos los equipos son muy parejos. O sea, el primer lugar de la segunda de España, el segundo lugar de la segunda es el Girona, que, o sea, son equipos, hay 35 equipos entre el quinto lugar de la primera división de España y el 15º lugar de la segunda división de España, muy parejos en cuanto a todo, en cuanto a en cuanto a economía, en cuanto a fútbol, en cuanto a afición, o sea, están ahí. Pero entonces estás hablando que son 30 equipos muy parejos en 2 divisiones. Por Claro. eso suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, y no hay tantas pérdidas. Si hay ganancias cuando estás en primera, eso es claro, porque les pagan mal los derechos federativos de la televisora, pero cuando bajan, tampoco hay tanta diferencia, porque saben que el aficionado va a seguir yendo. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento pueden volver a ascender, porque saben que el nivel es muy parecido, y ahí están, suben y bajan, pero esos 20, 30 equipos que hay en esa media son muy parejos, muy, muy parejos. En México no, los del ascenso eran Claro. totalmente distintos, pero pues sí, yo creo que no había un apoyo tampoco de los de primera hacia los del Hacia ascenso, abajo, ¿no? claro. O como la liga en general, como la liga, ¿no? Claro. Oye, ya, pues ya para que te vayas a cenar, cerramos y nos gusta tener a todos los invitados que nos den una recomendación de un libro, una serie, una película. ¿Qué nos recomendarías? Algo que hayas leído o visto recientemente. Leído, bueno, el último que leí fue El Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, una mexicana que radica en Nueva York. Muy bueno, que yo ¿De para qué, que de estuve qué, en... de qué trata? Se trata sobre una familia mexicoamericana que baja, documentalista, pero la Cierto chica sonoro. está documentando gente que viene del sur de México, Ujú. básicamente la gente que toma el tren La Bestia para cruzar a Ok. Estados Unidos. Entonces, sobre niños ¿Cómo se llama? inmigrantes. Desierto. Desierto Sonoro, de Desierto Valeria Sonoro. Luiselli. Aquí ya lo Sí, tengo. a mí la verdad es que me gustó muchísimo, mucho. Es mexicana, te digo, y lo vi porque ¿sabes quién lo recomendó? Bueno, no sé si lo ubiquen, Barack Obama, creo que se llama. Él lo recomendó. Claro, me suena, Me suena. Sí, me Él lo suena. Sí, recomendó y me encantó. juega, La verdad me con encantó porque juega con el City, creo de 8, ¿no? sí, porque además, pues estando en la frontera en Tijuana, como que sí ponen mucho en contexto todo lo que pasa ahí y tal. Claro. Me gustó mucho. Hay mucha Eh, empatía. sí, y después, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tengo que Película, comentar? película o serie. Película o Película o serie. serie. Película, ¿cuál fue la última? Es que ahora estoy como que en las viejitas y estoy con muchas de La que niños, pero la quieras. última, Perfecta, ¿eh? La que quieras. Estás con no, los clásicos, ¿no? no, la última que vi así como, ¿no? La de Jojo Rabbit, ¿la vieron? Sí, ¿no? Sí, Sí, Todavía no la he Jojo Rabbit. visto. La No, Yo tengo comprada, tampoco, pero todavía no la he la he visto. visto, yo La tengo tampoco la he visto comprada, nada tampoco. más es sentarme a verla. Bueno, esa, la que no la he siéntate. visto, la recomiendo. No. Ok, Verla, pues estás diciendo. ¿Cuál? siéntate a verla. La de Jojo Rabbit. Y luego, Oye, ¿y cuál? serie. ¿Cuál? A ver, serie, Ah, serie claro, vi una claro. que una serie que vi la de Dark. No sé si la vieron. Dark. De ¿Qué es? Netflix. No, ¿Noruega? No lo he visto. Es alemana. no, yo tampoco. Alemana, es verdad. Dark. A ver, vamos a Sí, anotarlo. medio de Está muy viaje en dark? el tiempo. ¿Está muy Está dark o no? medio complicadita, sí. ¿Ah, sí? No Muy te bien. da, Rodo, no te da, Rodo. No, la verdad que No, no. el Rodo Oye, recomienda. Yasser, antes de que te dejemos ir, ¿qué sigue para ti? ¿Cuánto tiempo estás allá? ¿Regresas a Tijuana? Exacto. No sé, ¿quieras compartir con nosotros? Pues mira, ahora mismo no, no tengo ni idea con todo lo que está pasando. Mi Claro. intención es hacer las licencias UEFA acá, y dependiendo de eso, ¿no? Estoy en esta transición de los papeles, de poder hacerlos.
para poder tomar las licencias y bueno, estar un tiempo por aquí, por lo menos unos 2 años acá, estudiando, preparándome, buscando si puedo trabajar. ¿Qué tan difícil sería para ti trabajar en Europa? Pues, ¿será que alguien me invite a trabajar? ¿No? Claro. Pero, o sea, Irte primero metiendo. para entrar o sea, en el fútbol necesitas las licencias. Sí o sí tienes que tener la licencia. Que Sin no las licencia no tienes puedes. todavía. No las tienes todavía. Ok. No, porque no te validan la de México. No sé por qué. Pero, pues es a partir de que pueda entrar y empezaré ahí. Porque Ojalá que platicamos el pueda. otro día también, sin quererme alargar mucho, porque ¿por qué gente como Herrera, como Nacho, no van a dirigir allá, ¿no? Que parece tienen la capacidad. No, Nacho ya estuvo allá, ¿no? Sí, sí, Yo sí, De creo que auxiliar. pero Yo creo nadie ha que durado, ¿no? la última Más vez que que hablé con Javier. Nacho, la última vez que hablé con Nacho, él tenía las ganas de venir para acá, que estaba esperando, digamos, ahora sí que la oportunidad de que alguien lo trajera a dirigir a España. La última vez que hablé con él sí quiere venir a trabajar para acá. Sé que, por ejemplo, el Salamanca, que es de un dueño mexicano, si no estoy mal, Sí. eh, Está invitó a José un par Luis de, Trejo. invitó a un par de entrenadores mexicanos a dirigir y ninguno quiso. Ah, No sé quién. Bueno, según yo, el al profe Chiqui Cruz, Drácula. el Al profe Chiqui Cruz estuvo Drácula. ahí, ¿no? Con la opción antes, pero creo que no pudo precisamente por lo de las licencias. El problema es eso, ¿no? Que las licencias, porque tienes que tener 2 años mínimo trabajando en el profesional para poder venir a dirigir acá. Pues por eso se Eh, querían llevar a Marco Antonio Rodríguez, el Chiqui Drácula, ¿no? Que de hecho Sí. Era el que fue tenía que el y de tenía que prestar su hecho, licencia, ¿no? Iba a dirigir otro. pues como era Trejo. prestanombres. Claro, Era era Trejo. Trejo lo que querían que la pusiera Chiqui Drácula y la usara Trejo. Ya. Pero, por ejemplo, Almirón, sé que Almirón El en su negro, claro, momento no, quiso no venir, pudo. pero como no tenía los 2 años, no pudo dirigir. Ya. Entonces, eso O sea, no parte es de tan ahí, que fácil. si no es tan fácil, no, y cada vez se pone más complicado porque aquí en España hay muchísimos entrenadores. De hecho, creo que van a limitar ya hasta las ¿Plazas de licencias, extranjeros? sí, y Oh, no, las licencias en general, o sea, wow. porque había muchísimo entrenador. La verdad es que aquí el ser entrenador está muy bien visto, pues se paga bien, al final de cuentas en cualquier categoría puedes de alguna manera vivir de ello, y que aquí tienes la posibilidad de empezar en una tercera y llegar hasta primera división. ¿Por qué? Por el ascenso, ¿no? Ya. O sea, Claro. tú sales, te recibes y te dan una tercera y la asciendes y Mallorca. vas a segunda B, segunda A, Claro, pum, y te primera vas. división, ¿no? Claro. Y creo que Unai Emery le pasó algo así, desde tercera hasta primera, y bueno, si tienes esa oportunidad, pues claro, es más fácil querer ser entrenador, pero a su vez lo quieren limitar por lo mismo, porque ya era demasiado. Yo creo que ahora nada más van a poder recibirse 20 por generación, si no estoy mal. Wow. Oh, wow. Pero ya va de regreso a la tercera el pinche Emery, cabrón. ¿Cómo te Sí. gusta? Oye, Yasser, se te está pegando el acento, cabrón. No, Pues siempre es ha que hablado, imagínate. siempre ha hablado así el jazz. ¿Sí? ¿Como Así, español? ¿Ves? así hablan allá en Tepic, güey. Sí, sí, sí. De Tepic, raza muy parecida, los de Sí, Tepic. sí, sí. Sí, Ha estado así por el eso jazz, la verdad. por eso me sale Es así. que el señor Laguna, la verdad, ya es que es medio antiespañol, el señor Laguna, No, no es más yo sí inglés. que yo Es más narré inglés, 20, o sea, 20 años liga inglesa, Yasser, ¿qué te sí, puedo sí, sí, decir? pero por eso es medio antiespañol, ¿no? Si gana alguien No, español le no. duele un poco, si gana alguien inglés, aunque sea Lo celebra como México. Sunderland, festeja como si fuera mexicano. Hoy traigo la del Bayern, mira, hoy traigo la del Bayern. Terrible, Muy bien, terrible. muy bien. Pues Jazz. Pues ya, Oye, muchísimas bueno, gracias, ¿eh? la serie esta de Leeds, ¿ya la vieron o no? No, no, Todavía no, no lo no. hemos visto. Leeds La United, de no. Leeds Está, Esa y la United, de No. Sunderland Till Die y Leeds la de United. Son Sunderland dos. está buena y la de Leeds voy a ver también. Ahí la Porque vemos. Leeds, Ahí está otra Muy recomendación. bien, muy bien. yo nada más te quiero decir, Yasser, eres un ejemplo a Sí. la vida, la verdad, porque la verdad que sí hay. Yo me preocupo por pendejadas a veces, ¿no? Y cuando. Y tú le das otra perspectiva a la vida, cara. O sea, Pues mira, un placer gracias, conocerte. pero por suerte tuve buenos ejemplos en mis equipos como compañeros, así que por eso siempre digo, ¿no? Para hacer un ejemplo tuviste que tener un ejemplo antes, ¿no? Y sí, tuve la fortuna de tener el máster ahí
que Master, gracias. siempre nos dijo por el camino correcto, y luego tuve el emperador que, por lo que veo, me quedó debiendo dinero por esos 10 millones de la transferencia. Uno decide qué ejemplo tomar y qué no. Sí, Claro. Claro, también, claro. también a nosotros nos robaron, Yasser, pero Sin Master, llorar. ha sido un placer. Ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Lo mejor en España. ¿Ya hablas catalán? O sea, si te digo bona nit, ¿sí me entiendes, no? ¿O no? Sí, bueno, ni. Ah, Una está muy miqueta. bien. No, ya, a esa lección ya no pasé, ya, tranquilo. Estuve muy poco tiempo en Barcelona. Muchísimas gracias, Master. ¿Fuiste campeón con la sub-3 en Tijuana? No, con la sub-17 fuimos Con las campeones 17. en el torneo de la MLS. Fuimos a ganarles ahí a Estados Claro, Unidos. muertos, muertos. están muertos acá. No, ya. Tome. Creo que hace falta mentes como tú acá en el fútbol Ese. mexicano, Yasser, ¿eh? Es correcto. Pero bueno. Querido Jazz, Gracias. Bueno, se te Gracias. quiere, Ya te volveremos. mandamos un abrazo. Ya, Allá está un abrazo. Barcelona, a tu que se familia. mantengan sanos y salvos y Gracias. gracias por tu tiempo. Hombre, ya saben, aquí ando cuando gusten. Si les falta una camarita, aquí sobra la mía. Venga. Saludos al Nuno. Nos vemos, ya. Gracias, Abrazo. Familia, llorar. bye. El botón rojo, señor Laguna. Apriétele al botón rojo. Esperemos que hayan disfrutado de Sin Llorar, el podcast. Si les gustaría que platicáramos de algún tema en especial o que tuviéramos algún invitado que sea de su agrado, déjenlo aquí en los comentarios en la parte de abajo y no se olviden de suscribir al canal. Y por supuesto, sin llorar.